Hello, hello mi gente, ¿cómo están? Vamos a hoy hablar sobre la fisiología del calcio. Hoy ustedes van a estar viendo cómo el cuerpo trata de mantener el equilibrio del calcio. Vamos a estar viendo sobre la hormona paratiroidea. Vamos a estar viendo sobre procalcitonina. Vamos a estar viendo qué hacen los riñones con relación a el mantenimiento de los niveles de calcio. Vamos a estar viendo cómo la hormona paratiroidea, la PTH, actúa para poder tratar de mantener los niveles de calcio. Vamos a estar viendo sobre la calcitonina. Vamos a estar viendo cosas clínicas como hipocalcemia. Vamos a estar viendo cosas clínicas como paciente con acidosis. ¿Y eso qué tiene que ver con el calcio? Así que acompáñenme a ver y a entender la fisiología del calcio. Entonces, vamos a empezar con las cosas básicas. Calcio total. Entonces, ¿qué cantidad del calcio total está unido a proteína? Un 40%. Eso quiere decir que el 60% es ultrafiltrable. Fíjense, este personaje que está acá está rojo. Muy importante, porque quiere decir que el 50% del calcio total es calcio libre, calcio ionizado. Calcio ionizado. Nosotros vamos a estar hablando bastante sobre esto de acá, calcio ionizado. Y un 10% formando complejos con aniones. Entonces, el calcio ionizado o libre es la única forma de calcio que es biológicamente activa. Vamos a repetir esa parte. Biológicamente activa. Eso es algo que siempre tienen que tener pendiente. ¿Cuál era el porcentaje de calcio ionizado en sangre? Vamos a ver cómo está su memoria. ¿Se recuerdan? Si ustedes dijeron 50%, vamos bien. Tienen buena memoria. Maneras de alterar las formas de calcio en el plasma. Si hay un cambio en la concentración plasmática de proteínas, si hay cambios en la concentración de aniones, si hay alteraciones en el equilibrio ácido-básico. Cualquiera de estas tres cosas te puede dar como resultado cambios en los niveles de calcio. Entonces vamos a repetir. Estos cambios serán fisiológicamente significativos solo si alteran la concentración de calcio. ¿De quién? Ionizado, también conocido como calcio libre, ya que es la forma con actividad biológica. Entonces, ¿qué va a ocurrir si hay un aumento en la concentración plasmática de proteínas? ¿Qué le va a ocurrir a la concentración total de calcio? Va a aumentar. ¿Y qué sucedería si hay una disminución de la concentración de proteínas plasmática? ¿Qué va a ocurrir con la concentración total de calcio? Va a disminuir también. Pero, vamos ahora con esto. Puesto que los cambios en la concentración plasmática de proteínas suelen ser crónicos y se desarrollan lentamente en el tiempo, no ocasionan un cambio paralelo en la concentración de calcio ionizado. ¿Por qué ustedes creen que si es de manera crónica, de manera lenta, el cambio de proteína, no va a haber un cambio con el calcio ionizado? ¿Quién usted cree que va a ser el héroe que va a tratar de mantener esos niveles de calcio? Si por ejemplo hay una disminución en los niveles de calcio. PTH. PTH. Entonces, los cambios en la concentración de aniones. Estos cambios alteran la concentración de calcio ionizado al modificar la fracción de calcio formando complejos aniónicos. El ejemplo que yo le tengo aquí es sobre parejas y solteros. Soltero quiere decir que está libre,
¿Quién nosotros dijimos que era libre? Calcio ionizado. Calcio ionizado, también conocido como calcio libre, o pudiéramos decir que es soltero. O como dicen alguna gente, la vida loca. Alguna gente piensa que el estar soltero es sinónimo de vida loca. No creo que no sea así. Pero soltero, libre. Ahora, ¿pero qué sucede? Si se une con alguien, forma una pareja. Si el calcio se une al fosfato, por ejemplo, va a formar un complejo y ese calcio ya no va a estar libre, no va a estar soltero. Entonces va a estar inactivo. Entonces, ustedes se tienen que poner cómodos en estos momentos, saquen su pañuelo, porque nosotros vamos a ver unos cuantos dibujos. Algunos les gustan, otros no les gustan mucho, pero busquen su popcorn, busquen su Coca-Cola, pónganse cómodos, que van a venir unos cuantos dibujitos. Entonces, aquí ustedes ven una ilustración toda infantil de un autobús. Exacto, es un autobús. Que lo hizo un kinder, bueno, quién sabe, kinder, primero de primaria, no se sabe. No se sabe. Pero ahí tenemos una guaguita. Tenemos un autobús. Entonces vamos ahora a continuar con lo de acidemia y alcalemia. ¿Qué tenemos con lo de acidemia? Hay un exceso de hidrógeno en la sangre. Aumenta la concentración de calcio ionizado, que es el calcio libre, porque hay menos calcio ligado a la albúmina. ¿Y qué ocurre en la alcalemia? Una deficiencia de hidrógeno en sangre y menos hidrógeno se unirá a la albúmina, dejando más sitios para que se fije el calcio. Así que en la alcalemia, por ejemplo, alcalosis respiratoria aguda, disminuye la concentración de calcio libre o calcio ionizado, con frecuencia acompañado de síntomas de hipocalcemia. Entonces, señores, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de los dibujos. Vamos a imaginarnos que estas son sillas. Y estas sillas que ustedes están viendo acá son sillas que están en el autobús. ¿Quién es el autobús? El autobús sería representando a la albúmina, a la proteína albúmina. Albúmina, miren todo lo feo que está ahí, albúmina. ¿Quién es la albúmina? Quien va a estar transportando la guaguita, el autobús. Pero nosotros vamos a tener a nuestro personaje principal, que es el calcio. Pero entonces va a venir otro personaje, que es el que ustedes vieron, que es el hidrógeno. ¿Qué ocurre, señores? La albúmina, en este caso la guaguita, tiene predilección por el hidrógeno. Quiere decir que en presencia de hidrógeno, en presencia de un aumento de los niveles de hidrógeno en la sangre, esa proteína, esa guaguita va a decir, venga, móntese, venga para acá. Y entonces ustedes van a tener personas acá sentadas que son principalmente hidrógeno. Y claro, va a quedar algo de calcio. Claro que va a quedar algo de calcio. Pero ¿qué sucede? Y todas las otras personas que deberían de estar montadas en esa albúmina, que deberían estar montando esa guaguita, ¿qué calcio? ¿Qué va a ocurrir? Se van a quedar fuera. No van a estar unidas a esa proteína. Y si no está unida a esa proteína, va a dar como resultado que los niveles de calcio aquí, fuera de la albúmina, van a aumentar. Por lo tanto, los niveles de calcio libre, calcio ionizado, van a aumentar. Si es con el caso de alcalemia, sería al revés. ¿Qué va a ocurrir con la alcalemia? Oh, señores, algo bien sencillo. Hay una disminución en la cantidad de hidrógeno
por lo tanto no se van a estar montando. Como no se van a estar montando, el chofer del autobús va a decir, bueno, se necesita hidrógeno afuera, no va a haber mucho hidrógeno aquí, esas sillas deben de estar cubiertas por alguien, alguien la tiene que ocupar, y entonces el calcio va a venir y va a ocupar esos puestos. Entonces, ¿qué va a ocurrir con eso? Lo que va a ocurrir es que la cantidad de ese calcio que estaba afuera va a disminuir, porque ahora está unida a la albúmina y por lo tanto los niveles de calcio ionizado van a disminuir. Entonces, continuando. Homeostasis global del calcio. Cuando ustedes ven eso, deben de pensar en estos 4 personajes que ustedes ven aquí. Esos 4 personajes. La paratiroides, hueso, riñón, intestino delgado. 3 personajes importantes relacionados al calcio. PTH, vitamina D, calcitonina. Entonces, vamos a empezar con nuestra querida PTH. Con la parte de la PTH tenemos hueso, tenemos nuestro querido riñón y tenemos nuestro querido intestino delgado. ¿Qué ocurre con esos 3 personajes? Que la PTH va a actuar en el hueso, va a actuar en el riñón y va a actuar en el intestino delgado, pero de manera indirecta en el intestino delgado. ¿Cuál es la función principal de la PTH? Aumentar los niveles de calcio. Entonces, ¿qué hace la PTH? Aumentar los niveles de calcio. Entonces, la concentración de calcio ionizado, mírenlo ahí señores, calcio ionizado, calcio libre, regula la secreción por las glándulas paratiroideas de los niveles de PTH. Entonces puede parecer hasta paradójico que esa respuesta sea por una disminución de los niveles de calcio, Ahora bien, ¿qué tenemos con la PTH? Tenemos que la PTH va a estar actuando y vamos a estar viendo con la glándula paratiroidea este personaje de acá, la proteína G. ¿Cuál proteína G? La GQ. La gente cuando le mencionan proteína G es como que le da un infarto, es como que, no sé, como que su cerebro como que se apaga. No, señor, eso es facilito. En la glándula paratiroidea, ustedes van a tener a un personaje que es la proteína G. ¿Cuál? Proteína GQ. Y nosotros estábamos hablando de los niveles de calcio. Pero son los niveles de calcio a nivel extracelular. A nivel extracelular, ese calcio ionizado a nivel extracelular, si disminuye, va a activar la liberación de PTH. Pero, si hay un aumento en los niveles del calcio ionizado a nivel extracelular, ese calcio se va a unir al receptor de la proteína GQ y eso va a dar como resultado la activación de la fosfolipasa C. ¿Y qué va a ocurrir con esa fosfolipasa C? Va a llevar a un aumento de las concentraciones de IP3 calcio y va a estar inhibiendo la secreción de PTH. Entonces, vámonos ahora con el hueso. PTH en el hueso. El efecto global de la PTH sobre el hueso es promover la resorción ósea, liberando tanto calcio como fosfato al líquido extracelular. Miren, eso es importante. Ahí ustedes tienen 3 palabras importantes: calcio, fosfato, resorción ósea. Y ese calcio y ese fosfato va a ir del hueso hacia el líquido extracelular. Entonces, remodelado óseo. De manera continua se forma hueso nuevo, que es el hueso depositado, y el hueso antiguo es resorbido. Es una cosa que la gente a veces se le olvida. La gente se le olvida de que el hueso no está ahí y que está inactivo. No, no, señor. El hueso de manera constante está cambiando y está haciendo funciones. Entonces, PTH en el hueso. Los receptores de PTH
se localizan en los osteoblastos. Entonces nosotros vamos a estar hablando sobre osteoblastos y osteoclastos. Fíjense que aquí tenemos la B de burro, y los osteoblastos van a estar formando, creando hueso. Eso es algo que deben de tener pendiente. Y ustedes van a ver algo interesante, pero espérate, tú me estás hablando de resorción, tú me estás hablando de que el hueso se va a destruir, principalmente el viejo, pero se va a destruir y va a estar liberando calcio y va a estar liberando ese fosfato que está en el hueso. Pero ahora tú me dices que el receptor está en los osteoblastos. Bueno, eso es correcto. El receptor de la PTH que está en el hueso está en los osteoblastos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Inicialmente y de forma transitoria, la PTH incrementa la formación de hueso por una acción directa sobre los osteoblastos. Pero, vamos entonces al señor, al gran señor que nos va a resolver el problema de calcio. En una segunda acción a largo plazo sobre los osteoclastos, la PTH causa un aumento de la resorción ósea. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Recuérdense que los osteos, con C de casa, clastos, son los que van a destruir. Osteoclastos destruyen. Esta segunda acción sobre los osteoclastos es indirecta y está mediada por citocinas liberadas por los osteoblastos. Entonces, la PTH va a los osteoblastos y los mismos osteoblastos van a estar liberando unas citocinas que de manera indirecta van a activar a los osteoclastos y va a venir la querida destrucción ósea. Entonces, resorción ósea es estimulada por la PTH, es inhibida por la calcitonina. Entonces, seguimos con nuestro PTH. Dijimos que la PTH tiene acción en el hueso. Y la PTH también tiene acción en el riñón. Y por último, tiene acción en el intestino delgado de manera indirecta. Entonces, nos fuimos con el riñón ahora. Ya que hablamos de hueso, vamos a hablar de riñón ahora. ¿Qué ocurre con la PTH en el riñón? Inhibe la reabsorción de fosfato. ¿Qué otra cosa hace? Estimula la reabsorción de calcio. ¿Qué otra cosa hace? Estimula la 1-alfa-hidroxilasa renal. Entonces, señores, pongan atención aquí. La PTH inhibe la reabsorción de fosfato al inhibir el cotransporte de sodio-fosfato en el túbulo contorneado proximal. Y eso te va a dar como resultado que la PTH va a causar fosfaturia. Miren, de manera general, en la orina, altos niveles de fosfaturia y altos niveles de AMP cíclico, eso te quiere decir que esa PTH está encendida hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿cuál es la importancia de la fosfaturia producida por la PTH? Vamos a pensar un poquito. ¿Cuál es la importancia de la fosfaturia producida por la PTH? La excreción de fosfato en orina permite que aumente la concentración plasmática de calcio ionizado. ¿Se recuerdan en el hueso? Nosotros dijimos que en el hueso va la PTH. Y la PTH en el hueso, por el proceso de resorción, no lo confundan con reabsorción, esa es otra cosa. Por el proceso de resorción, va a agarrar, va a destruir hueso y va a sacar calcio y fosfato. Pero ¿qué sucede? Ese calcio unido a ese fosfato hace una parejita. Y ahora ese calcio no está activo. Ese calcio está unido a fosfato. Pero si tú agarras y empiezas a eliminar fosfato, ¿qué te va a quedar? Calcio. Y si además de eso tú reabsorbe calcio renal, tú vas a tener más calcio. ¿Calcio qué? Calcio libre, calcio ionizado, que es lo que se está buscando. O sea que la PTH, miren, se la busca. Entonces, la PTH en el riñón estimula la reabsorción de calcio y actúa en el túbulo contorneado distal.
Entonces, a nivel del túbulo contorneado proximal, con su acción fosfatúrica, y en el túbulo contorneado distal, con su acción hipocalcúrica, ambos son mediados por el AMP cíclico. AMP cíclico. Ahora bien, volvamos con nuestra querida proteína G. ¿Se recuerdan que nosotros hablamos que a nivel de la glándula paratiroidea teníamos proteína G? ¿Se recuerdan cuál era esa proteína G? A nivel de la paratiroidea, proteína GECO. Pero entonces, ¿cuál proteína G es la que tiene que ver la PTH a nivel renal, a nivel ósea? A donde ustedes vean que la acción tiene AMP cíclico, ¿cuál sería esa proteína G? Proteína GS, correcto. Entonces, ¿cuál es la función de la 1-alfa-hidroxilasa? Seguimos en el riñón. Convierte el 25-hidroxicolecalciferol a la forma activa que es el 1,25 de hidroxicolecalciferol. Ese 1,25, señores, es importante porque ese 1,25, ya ahí con ese número ya ustedes tienen la idea de que le está hablando con todo ese personaje ahí de hidroxicolecalciferol, le está hablando que es la forma activa de la vitamina D. Forma activa de la vitamina D. Entonces, ¿qué va a ser la forma activa de la vitamina D? Promover la absorción de calcio desde el intestino delgado, induciendo la síntesis de una proteína de unión al dependiente de la vitamina D. Ese es el nombre de ese personaje. Calvindina D28K en las células epiteliales intestinales. Entonces, hay que mantener un equilibrio. Para mantener un equilibrio de calcio, los riñones, de manera fisiológica normal, van a excretar la misma cantidad de calcio que es absorbida en el tracto gastrointestinal. Entonces, aquí tenemos un hermoso resumen bonito de lo que hemos hablado hasta ahora. La PTH va a ir al hueso. ¿Con qué fin? Resorción ósea. Va a salir calcio, fosfato, pero va a salir calcio, que es lo que queremos. ¿Qué otra cosa tenemos? La PTH va para el riñón. Reabsorción de calcio, túbulo contorneado distal. Aumenta los niveles de calcio. Aumenta el AMP cíclico urinario y aumenta los niveles de fosfato en orina, fosfaturia, con fines de que el calcio se quede solito y tengamos calcio ionizado. Y a nivel renal tenemos que se activa la 1-alfa-hidroxilasa y ese personaje es la que se encarga de activar a la vitamina D activa, que es la 1,25 de hidroxicolecalciferol, que va a ir al intestino delgado para promover la absorción de calcio. Entonces ahí viene la palabra indirectamente, porque la PTH no va directo al intestino delgado. No. La PTH va a activar a este personaje para que entonces la porción activa de la vitamina D sea la que vaya al intestino delgado. Magnesio y calcio. Señora, la gente se le olvida que el magnesio tiene que ver con calcio. La hipomagnesemia estimula la secreción de PTH. La hipermagnesemia inhibe la secreción de PTH. ¿Cuál es la excepción? Hipomagnesemia intensa asociada con disminución crónica de magnesio. Por ejemplo, alcoholismo. La hipomagnesemia intensa inhibe la síntesis de PTH y su almacenamiento y secreción por las glándulas paratiroides. Entonces vamos ahora a hablar de nuestra querida calcitonina. Es sintetizada y secretada por las células parafoliculares, o sea, de la glándula tiroides. Señores, recuérdense, la tiroides también produce calcitonina. No estén pensando que la tiroides solamente está con T3 y T4. No. La glándula tiroides también produce calcitonina. Ahora, ustedes lo que tienen que siempre recordarse, qué parte de la glándula tiroidea va a estar produciendo calcitonina, qué parte de la glándula tiroidea va a estar produciendo T3 y T4. Ahora, continuando con lo de la calcitonina, el principal estímulo para la secreción de calcitonina
es el aumento de la concentración plasmática de calcio. ¿Y cuál va a ser su acción principal? Inhibir la resorción osteoclástica, con C de casa, osteoclástica, o sea que disminuye la concentración plasmática de calcio. Entonces nosotros tenemos nuestra querida procalcitonina. Miren, la procalcitonina se pudiera utilizar para diagnosticar sepsis. Ustedes van a ver en algunos hospitales que les gustan mandarse niveles de procalcitonina para más o menos tener una idea si el paciente va o no va para sepsis. Ahora, ¿qué sucede? Hay una nueva manera de cómo abordar la sepsis. Hay nuevas maneras y algoritmos de cómo usted puede decir adecuadamente qué es sepsis, qué no es sepsis, y con relación al protocolo de qué es lo que se debe tener pendiente en el momento del diagnóstico. Pero, si en algún momento en un hospital ustedes ven que están mandando a pedir procalcitonina, piensen que están buscando con relación a sepsis. Tiene otros usos clínicos la procalcitonina, pero ya eso es tema de otro video. Ahora, cambios crónicos de los niveles de calcio. Altera la transcripción del gen para la PTH, la síntesis y el almacenamiento de la PTH, el crecimiento de las glándulas paratiroides. Ejemplo, voy a poner de ejemplo una hipocalcemia crónica. Si el paciente tiene una hipocalcemia crónica, o sea, tiene una disminución de la concentración plasmática de calcio, te va a provocar un hiperparatiroidismo crónico, que se caracteriza por el aumento de la síntesis y del almacenamiento de PTH. Pero miren qué le va a pasar a este personaje de aquí. ¿Qué le va a pasar a la glándula paratiroidea? Una hiperplasia. Una hiperplasia de la glándula paratiroidea. Recuérdense, señores, de darle like y de suscribirse al canal. Ya ustedes saben, pórtense bien, cuídense, traten de estudiar y recuerden siempre, si ustedes entienden el material, les es más fácil recordarlo.